Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos en miércoles 15 de octubre de 2025 y tenemos un tema realmente impactante, que no solo se está llevando el protagonismo en estos momentos, sino que definirá gran parte del futuro en este planeta, de tal forma que va a ser un tema que va a tener por bastante tiempo mucha importancia desde todo punto de vista. Y como lo que pasa en la mayoría de las cosas que tocan al ser humano, vamos a tener que aprender a lidiar adecuadamente con esta herramienta. Recordemos que Caín mató a Abel con un hueso. Esa era su tecnología para hacerle daño a su hermano. La tecnología es el uso de herramientas que te permitan ser más productivo, más efectivo, más rápido, etcétera. Y tal como es el caso de Caín con respecto a Abel, la puedes usar bien, la tecnología, puedes usar un hueso para matar un animal que te vas a comer posteriormente o para defenderte, pero también para matar. También lo puedes hacer para defender a tu hijo de una fiera o de lo que sea, o de un peligro. Entonces, el uso de la tecnología desde épocas inmemoriales puede ser para el bien o para el mal. Por eso hemos querido enmarcar con Patty hoy nuestro tema de la inteligencia artificial y su impacto ético. Me he referido al caso de Caín y Abel, que es un caso que conocemos todos, pero podríamos hablar también de algo que sucedió recientemente durante el COVID, donde había científicos que decían que esas inyecciones que se desarrollaron en tiempo récord, alrededor de 9, 10 meses, y que empezaron a ser implementadas en la mayoría de los seres humanos que estábamos de alguna forma amenazados por la epidemia, no eran del todo, no habían seguido los protocolos adecuados. Y hay algunos científicos que hoy atestiguan y demandan a los grandes laboratorios porque, según ellos, es factible que esas vacunas mataron mucha gente o agravaron la condición de esos que estaban más susceptibles de adquirir la enfermedad. También tenemos que recordar, y se me viene con la tecnología siempre, algo que está muy de moda en este momento y son los premios Nobel. Alfred Nobel, el sueco que se inventó los premios Nobel, fue el inventor del trinito tolueno, de la dinamita, hacia la década de los 20 en el siglo pasado. Y a partir de todos los ingresos y utilidades que tuvo con respecto a esto, fue que creó los premios Nobel porque se sintió un poco arrepentido y con culpa de que la dinamita se estaba usando para efectos contrarios a los que él había creído que se iba a usar, que era para abrir carreteras, etcétera. Había gente que la estaba usando en bombas contra otras personas, matando gente. De hecho, se usa mucho dinamita para hacerle daño a otros. Entonces, quiero que nos quedemos con que la tecnología no es ni buena ni mala por sí misma, sino dependiendo de cómo se use, para qué se use, para que nos quedemos con ese marco de referencia, porque en eso consiste, digamos, el marco conceptual que queremos compartir con ustedes hoy. De tal manera que, teniendo en cuenta ese marco conceptual, quiero, Patti, primero darte la bienvenida y ¿cómo te parece ese tema que yo sé que te encanta? Eres ingeniera de sistemas, siempre la tecnología te gustó y bueno,
Gracias a ti hemos venido a darle este enfoque a este tema que nos apasiona tanto a ti como a mí. Adelante, Pati. Así es, total. Bueno, pues muy buenas noches para todos y bienvenidos. Veo que todavía se están conectando, así que excelente y gracias por acompañarnos. No, pues como tú bien dices, Darío, este tema me encanta porque desde que tomé la decisión hace ya muchos años de qué carrera estudiar y me incliné por ingeniería de sistemas en su momento, pues me he dado cuenta la evolución del tema de tecnología a pasos agigantados, por no decir acelerados, en los últimos tiempos. Y comparto contigo cuando traes a colación el inventor de la dinamita, que definitivamente en las manos de quienes están, ¿sí? Esos nuevos inventos, en las manos de quienes están realmente llevarlo a feliz término, en pro y en avance en este momento, como bien lo decimos en nuestro título de la IA y su impacto ético. Entonces, aquí no es ese potencial mismo que tiene todo el tema de la inteligencia artificial y lo que nos aporta y lo que nos ha sumado a nuestras vidas realmente cada día los avances tecnológicos, sino en manos de quién están estos avances tecnológicos y hacia dónde podrían llevarnos si no tomamos cartas en el asunto desde el tema, como bien lo decías tú hace un tiempo cuando lo estábamos planeando y trabajando, reglamentar la reglamentación y de verdad darlo a conocer a los niños, desde los padres, desde los profesores y quienes ya abordan el tema en años más avanzados, sí ser totalmente como honestos con qué puede ayudarnos, qué puede ayudarnos. Hay una frase que dice co-creando con la IA y en lo personal la considero fundamental en el momento que es guía y ayuda para temas que tú conoces, pero cuando desconoces los temas, te estás dejando guiar por el agente de la inteligencia artificial que básicamente como buen IA tiene una información que ha sido cargada previamente de diferentes fuentes y el no conocer realmente del tema te puede llevar a un conocimiento totalmente errado, equivocado. Podríamos estar dejándonos manipular de aquellos que tienen, de aquellos pocos que tienen en sus manos, ¿sí? Estos grandes inventos que deberían sumar a nosotros como humanidad y no ponernos casi que a temblar del susto, como el ejemplo de la dinamita, que de pronto en unos cuantos con malas intenciones, pues terminamos volando en átomos muchos, ¿no? Sí, es interesante entender cómo nosotros cuando estamos convocándolos a ustedes a estos espacios de We2Coach, hacemos uso de la inteligencia artificial. Ayer le dije a Patti, Patti, ¿por qué no te haces la infografía, la iCard, para hacer la invitación? Y usamos inteligencia artificial para la invitación, de tal manera que también utilizamos inteligencia para el diseño de la invitación. También utilizamos inteligencia artificial para comunicarles a ustedes. Yo no me pongo a escribirles a ustedes cuando los invitamos uno por uno la invitación, no. Yo tengo una lista de difusión y le digo a la lista de difusión, envíales a esta lista de 50 personas o de 100 personas de una vez este mismo mensaje y automáticamente les llega a todos. Esa es la forma como hacemos las convocatorias. Es decir, usamos IA para ganar en efectividad, para ahorrarnos tiempo, para ser muchísimo más masivos en términos de la convocatoria y no gastar tanto tiempo haciendo las cosas uno a uno. O sea, la aproximación que queremos hacer es, hay cosas muy buenas de la tecnología y hay otras que revisten riesgos y es un poco en esa diferenciación entre lo positivo y lo negativo que queremos ir avanzando en nuestro tema, porque tampoco nosotros aceptamos la tecnología, la queremos mucho, ayuda mucho en nuestras vidas,
en todo sentido, hacerla más eficiente, más rápida, eh, más efectiva muchas veces, pero también con ciertos criterios y con ciertos cuidados. Vamos a empezar a revisar con Patti muchas de las cosas que creemos que podrían llegar a ser condicionamientos o riesgos para el ser humano y que están intrínsecamente ligadas a distintos aspectos. Empecemos por el aspecto cognitivo, que tiene que ver el aspecto mental. Cómo la IA afecta nuestra mente y los quehaceres de nuestra mente en términos de pensamiento o de reflexión o de análisis. Tendríamos que empezar, Patti, por hablar de eso que se denomina la externalización de la memoria. Cómo la IA hace que nosotros, por medios como Google, como Wikipedia, como los GPS, como Waze o cualquiera de esas aplicaciones tecnológicas, hemos eliminado un poco la memoria básica para no concentrarnos ni distraernos en ese tipo de cosas, sino simplemente acceder al resultado que tenemos esperado. Pero de tal forma que a veces nos olvidamos de tener en nuestra memoria la habilidad para poder llegar, en el caso de Waze, al sitio adecuado y mientras tanto queremos ser guiados y orientados satelitalmente por una vocecita que nos va diciendo, ahora cruza a la derecha, a 200 metros coge el round point y sal por la segunda salida. Y vamos nosotros obedeciendo sin necesidad de nada distinto a obedecer a esa vocecita que nos está hablando para poder llegar a nuestro destino correcto. Igual nos sucede con distintos temas, con temas que estamos investigando, con tareas que nos ponen los profesores en clase, etcétera. De tal forma que son atajos que usamos para nuestro beneficio, pero que en cierta forma fomentan una memoria muy básica que es simplemente repetir o copiar lo que estamos recibiendo, empezar a adquirir un rol bastante pasivo y olvidar muchas veces de tener el control y la iniciativa. Eso puede llegar a revestir riesgos. ¿Qué te parece, Patti? No, total con lo que tú dices, externalización de la memoria, pues nada más y nada menos que estamos dando el comando a esa IA, estamos dando el comando a las aplicaciones que nos están, sí, facilitando la vida, pero que si no nos tomamos unos minutos en indagar realmente, en investigar hacia dónde nos dirigimos, las diferentes rutas que hay, cuál es el sector, ¿no? que hay a nuestro alrededor, sino simplemente vamos como autómatas desde el mismo momento en que iniciamos nuestro tránsito en el carro y dejamos que realmente eh, el Waze gobierne la ruta, podríamos estar yendo hacia otro lado, podría no realmente estarnos llevando a donde es. Imaginémonos por un segundo, y eso me ocurrió a mí, acá en Bogotá hay un sector, el sector básicamente de los héroes sobre la 24, que ha tenido, y la 80, que ha tenido demasiadas modificaciones. Y yo iba realmente con este aparatico, ¿no? Para llegar a mi destino, que era mi casa, y me di cuenta que con todos estos desvíos, él me estaba simplemente haciendo que yo diera vueltas y vueltas sobre la misma cuadra y desembocaba al mismo punto. O sea, yo dije, ¿pero qué es esto? A ver, métele lógica. Si vuelves y das el giro a la derecha y a la derecha, estás llegando hacia el mismo punto. No, acá dejémoslo que hable solo, pero piensa por un segundito, concéntrate en la vía y tal vez estos desvíos, por alguna razón, la tecnología no ha hecho la actualización y yo que sí estoy enfrente viendo la vía y dándome cuenta, puedo tomar acción. Entonces, fíjate acá, ¿no? Y eso fue real, creo que di dos veces la vuelta casi que a la manzana, estaba en el típico loop y de pronto dije, hey, ¿qué pasó acá? Lo que hablábamos, que el proceso del aprendizaje se pierde y simplemente nos dejamos guiar en un tema casi que de copy-paste, ¿no?
confiamos más en el poder de la máquina que en nuestra propia intuición y en ese contacto con esa realidad. Entonces, increíble la externalización de la memoria, a dónde nos puede llevar, ¿sí? Como la frase de que si no sabes para dónde vas, puedes llegar a cualquier lado. Aquí podrías realmente darle N veces la vuelta a la manzana y descontrolarte y afectarte. ¿Por qué? Porque no te estás sacando por la ruta apropiada. Esto por poner uno de varios ejemplos. ¿O qué me dices tú cuando la mayoría de las compañías, cuando tú vas a solicitar algún servicio de tema de servicio al cliente, esa externalización de la memoria se la están dejando a un robot? Entonces el robot sí, tiene la opción uno citas, la opción 2 autorizaciones, la opción 3 sí, otros servicios, y básicamente te tienes que regir por esos parámetros. Si tú quieres realmente comunicarte con un asesor, he llegado a indagar en algunos de estos sistemas que no existe la opción comuníquese con un asesor. Sí o sí, cada vez nos están obligando, ¿sí?, a externalizar esa memoria y básicamente a estar interactuando con una máquina que no siempre nos está dando el resultado, y nos vemos obligados a recurrir a diferentes instancias, casi que a llegar al sitio físico para que nos resuelvan la inquietud que tenemos. ¿Cómo la ves? Sí, en muchos casos, por ejemplo, en los Mm. aeropuertos, ya los tiquetes para el boarding pass tiene que uno hacerlo digitalmente para poder obtener el pase de abordaje. Y si llega a haber algún inconveniente con la máquina, estás en serio problema porque puedes llegar a perder incluso el vuelo. Recuerdo en Chicago un amanecer, un 4 de la mañana, un día que tuvimos unos inconvenientes y las colas eran infinitas y esta máquina no funcionaba bien y bueno, pasamos un susto bastante complejo. O aquellas llamadas que te hacen las máquinas que no atienden o que no tienen información adecuada, como por ejemplo, estás debiendo tu cuenta de Claro y resulta que ya la tengo pagada desde hace una semana y me sigue llamando una máquina y no puedo ni reclamarle ni nada, sino tener la paciencia suficiente de que me llame números distintos, máquinas de manera automática, hasta que se den cuenta internamente de que yo ya pagué. Entonces, el asunto, en conclusión, se podría decir la IA falla, falla. Y a veces creemos que es invulnerable, a veces creemos que es perfecta. Un poco lo que le pasaba al capitán del Titanic en 1912 cuando salió en su vuelo, en su trayecto inaugural desde Southampton hasta Nueva York y se chocó contra un tremendo eh, montaña de hielo y en su viaje inaugural, como al tercer o cuarto día de viaje, sucumbió, se hundió. Pero el capitán, en su partida desde Southampton, dijo, ni Dios nos detendrá. Era tal la confianza, la credibilidad de semejante mole que pensaban que era invulnerable e indestructible y no pudo ni siquiera completar su primer viaje. Y era el buque más grande que había creado el hombre en la historia de la humanidad. Igual sucedió con el Concorde en el último vuelo que tuvo en el 2001, cuando se estrelló en un vuelo que partía de Charles de Gaulle en París hacia Nueva York. Y tuvo ahí un inconveniente, se incendió el avión y no volvió a volar nunca más. Fue el último vuelo que hizo el Concorde, que viajaba algo así como a 1.400 kilómetros por hora, casi el doble de lo que hoy viajan los jets. De tal forma que ni la tecnología más depurada es perfecta, para que lo entendamos, para que lo captemos y siempre estemos vigilando y auditando ese tipo de cosas porque a veces creemos o asumimos la tecnología como perfecta y no hay tal. Entonces, otro elemento que muy orientado hacia esto que estabas comentando, Patti, es que nos hemos vuelto especialistas en cómo encontrar información, pero no en retener la información ni usarla de manera adecuada, porque
cada vez menos necesitamos memoria. Entonces tú ves a la gente pegada de estos aparaticos para estar investigando cualquier cosa, generando una codependencia inmensa que nos resta autonomía y soberanía. Y es un poco eso lo que queremos alertar a las personas. ¿Cómo describirías eso que se ha denominado que la IA fragmenta la atención, Patti? Ok, fragmenta la atención porque precisamente estamos todo el tiempo con las famosas apps, con las famosas aplicaciones, ¿no? Y estas aplicaciones básicamente nos llevan a que podamos obtener una gratificación al instante. O sea, perdemos como el paso a paso, perdemos el proceso. Y en esa gratificación al instante también estamos ante el facilismo, ante un clic. Tú bien dijiste, el tema del celular permanentemente. Entonces, esta fragmentación de la atención es increíble, pero el estar a un clic y creer que todo es maravilloso y que lo podemos obtener fácil y rápido nos genera una adicción al mismo aparato, ¿no? Entonces, cada vez, cada vez estamos eh, no generando una atención adecuada, no estamos indagando, no estamos investigando, no estamos deteniéndonos y considerando que hay un proceso, sino estamos pegados de la inmediatez. Sí, privilegiando el resultado sobre el proceso, porque todo lo Así es. queremos ya y todo ahora, ¿sí ves? Entonces, nos hemos vuelto unos buscadores de información que quieren gratificación absoluta e inmediata. Y ahí hay una serie, pues, de errores que planteamos en este punto, en este factor, eh, con la consecuente también pérdida de la concentración profunda, porque para hacer lo que hacemos a través de todas las aplicaciones no se necesita mucha concentración. Y muchas de las cosas y de los inventos de la humanidad más importantes han exigido concentración. Cuando uno, por ejemplo, está en clase aprendiendo algo, la concentración es fundamental. Por eso es cuando los chicos están distraídos o nosotros estamos atendiendo multitareas distintas, no recibimos adecuadamente el proceso de la información y no lo podemos adscribir en nuestra memoria, recordarlo, analizarlo, comprenderlo y aplicarlo. De tal forma que hay cantidades de elementos adicionales que se pierden en esta búsqueda imperiosa de información. Otro Así es, elemento, dime. y permíteme, te digo algo. Si tú tomas la mayoría de los celulares y más de generaciones, sí, de 20, 30 años, tienen abiertas un número considerable de pantallas de diferentes apps que le está dando información de un tema totalmente opuesto al otro. Y dentro de eso también hay juegos, ¿sí? Entonces es imposible que realmente te puedas concentrar en un solo tema cuando básicamente tan solo con el movimiento de un dedo tú tienes una red social, pero también tienes el juego, pero también tienes la app del gimnasio, pero también tienes la app de lo que sea, ¿no? Entonces es increíble. Yo he llegado a ver, no solamente en el celular, sino en el mismo computador, que el computador casi que se satura y se bloquea y tienes que empezar a cerrar y a cerrar ventanas porque el volumen es tan alto de la apertura de ventanas, entonces básicamente tu mente está totalmente desagregada. Es imposible la atención plena. Es como si estuviéramos viendo por todas las ventanas de la casa distintas cosas y no estamos Sí, viendo ninguna, porque estamos así es. distraídos en muchas cosas. Sí, Ujú, sucede eso, Pati. Eh, sí, es un mundo cada vez más distraído, ¿no? El sí, que implica, digamos, toda esta práctica. Hay otro exactamente. elemento que se llama el pensamiento algorítmico. Uy, sí. Cuéntanos en qué consiste y de qué se trata todo esto. Bueno, este pensamiento algorítmico yo lo traslado muchísimo al tema organizacional, donde pues es perfectamente válido, pero ya llevarlo a nuestro punto de creatividad y sociabilidad y socialización, pues empieza a perder sentido y puede generarnos un altísimo estrés
y es básicamente estar pensando en la meta, el objetivo, la métrica, el KPI, la productividad, la rentabilidad, ¿no? Entonces, son temas que los estamos trayendo de lo organizacional a lo personal y puede llegar a agobiarnos, ¿no? Nos llega a agobiar. Es más, tú estás mirando la app de lo que sea, por ejemplo, los relojes digitales que son una maravilla, pero si lo mandas al mundo de la salud, entonces permanentemente te está monitoreando cómo estás de oximetría, cómo estás de temperatura, cómo estás de tensión y lo estás midiendo constantemente y eso te puede generar una fatiga y un cansancio porque empiezas a querer llegar a objetivos y a productividad. ¿Cuántos pasos hice hoy? ¿Sí? No, no cumplí la totalidad de los pasos. ¿Por qué será que en este momento mi tensión está sobrepasando, sí, más de tanto porcentaje X o Y límite? Así que todo esto, estos algoritmos, como bien los llamamos, el tema del pensamiento algorítmico, trae un agobio. Y contigo hablábamos de la importancia que hoy, y en especial leía hace unas semanas a una neurocientífica, la importancia de descansar. Entonces, si estamos básicamente enfrentados a esta tecnología per se, porque estamos adictos, totalmente a tener en nuestras manos un teléfono celular que a mi juicio se le debería cambiar el nombre de teléfono, ¿sí? Dispositivo celular, qué sé yo, otra cosa, estamos en mora de hacerle el cambio, pues esto nos trae un nivel de tensión, de agobio y de estrés, porque tenemos básicamente un juez permanente, un juez digital haciendo, ¿no? Un monitoreo permanente de cómo está tu indicador hoy. Claro, esas métricas y Ujú. esa exigencia en términos de eficiencia nos lleva a que estemos ansiosos, angustiados muchas veces por qué estamos logrando y qué estamos dejando de lograr. Y eh, procesos humanos como el de las relaciones, por ejemplo, las conversaciones, lo que estamos haciendo en este momento, que es conversando, que exigen más tranquilidad, más paciencia para ir desarrollando y co-creando conjuntamente distintos aspectos, sintetizando, concluyendo, etcétera, se pierden porque están en un nivel distinto de la práctica de tanta angustia, tanta presión por la efectividad y por la métrica, ¿no? Entonces hay que Así tener es. muchísimo cuidado con eso. Eh, por ejemplo, con respecto a métrica, hay algo que me preocupa inmensamente. El principal o uno de los principales ejemplos con respecto a métricas, cuando se concentran tanto las organizaciones en ciertas métricas, se pueden descuidar elementos trascendentales como los valores. Eso sucedió en una época de Colombia con los falsos positivos, cuando comienza a ser importante ver cuáles son los resultados de las bajas de los grupos insubordinados, empezó a volverse práctico el hecho de que nos inventáramos delincuentes para darlos de baja y eso atentó contra derechos humanos, valores de comunidad y eso no puede volver a suceder. De tal forma que hay que tener muchísimo cuidado con el elemento que denominamos métricas o KPIs, Key Performance Indicators. Eh, Otro elemento, Patti, que me parece que es bien importante sería esto de que el exceso de inteligencia artificial puede entrar a sustituir el pensamiento crítico que surge del análisis de una tesis, una antítesis y una síntesis, es decir, de eso que se denominó en alguna época dialéctica. ¿Qué opinas tú de cómo el pensamiento crítico pasa a un segundo nivel? Total, el pensamiento crítico pasa a un segundo nivel porque empezamos a apoyarnos en estos famosos agentes IA, ¿no? Y ellos son los que básicamente están emitiendo un concepto y no lo cuestionamos porque creemos que viene de una fuente totalmente confiable
y lo dejamos de cuestionar. Es más, le decimos que según, ¿sí?, la apreciación, según el concepto que nos acaba de dar, nos plantee hipótesis y hacemos básicamente caso, ¿sí? Caso y asentamos el sí de lo que las diferentes IAs nos pueden estar dando. Así que el tema de tu esencia en opinión, de acuerdo a tu conocimiento y de acuerdo a tu experiencia, empiezan a perder credibilidad, empiezan a perder fuerza en ti mismo porque le das fe a lo que realmente la gente IA te está diciendo. Así que no lo cuestionas, no lo cuestionas, lo das por hecho. Crees que realmente ese algoritmo interno que tiene la IA te está dando ese mejor conocimiento. Así que no lo cuestionas. El pensamiento crítico de realmente indagar, investigar, comparar, ¿sí? Tomarte el tiempo, aquí, ¿sí? Tocamos el punto de antes con la inmediatez, claro, pues va perdiendo fuerza, todo lo queremos de ya para allá y supuestamente muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿por quién? Muy bien hecho por esa fuente inagotable de conocimiento que hoy se está condensando en el poder de la tecnología de la IA. Así que lastimosamente, tanto el pensamiento crítico como el pensamiento creativo, ¿no? Terminan en decadencia. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros preparamos los We2Coach, ¿sí? Tanto tú como yo empezamos a explorar y a indagar y a preguntarnos por qué este tema sería de interés para, primero, ¿sí? Pues para toda nuestra audiencia, para nosotros, para enriquecernos, qué de esto hablamos, cuáles son las fuentes que consultamos, los principales autores, todo. Pero si simplemente tú tomas una IA y le dices, voy a tener un conversatorio con un grupo de personas con tales y tales características, ¿qué me sugieres? Pues la IA llega y te dice sugerencia 1, 2, 3 y desarrollame la 3. Te la desarrolla, pero te vuelves un buscador de una información que carece, ¿sí?, de todo tu criterio y tu validez. De hecho, como bien lo decías, usamos IA nosotros para convocar, también para preparar, pero lo que estamos diciendo acá hace parte de aquello que leímos, que indagamos con fuentes reconocidas, ¿sí? Apoyo de agentes, pero apoyo de agentes guiados en la forma como estamos interactuando con ese agente y venimos acá a enriquecer esa conversación, no a repetir lo que en su momento nos arrojó esta guía, ¿no? Claro. Hasta ahora hemos hecho énfasis, Patti, en todo Ujú. lo que tiene que ver con condicionamientos cognitivos, es decir, Sí, condicionamientos mentales, que en nuestro ujú, quehacer, en la mente, pues ocupa gran parte de nuestro tiempo. ¿Por qué no nos sí, vamos ahora a hacer de alguna forma un análisis más específico con respecto a los condicionamientos emocionales y sociales y las implicaciones de la IA en esos condicionamientos? ¿Qué dirías tú, por ejemplo, de cómo ha intervenido la IA en términos de las mediaciones digitales en las relaciones? ¿Cómo sientes tú eso? Por ejemplo, en lo términos del siento, WhatsApp o de la ajá. Wikipedia o de lo que se te ocurra. Exacto, lo siento despersonalizado, ¿no? Es más, el tema del idioma también se ha visto fuertemente afectado porque la palabra ya no es completa, es como, sí, un acrónimo que, que para ciertas personas de diferentes edades tiene un significado, pero que para otras no tiene ningún significado. Le estamos dando una validez de una comunicación totalmente informal, pero la validez se la estamos dando como una comunicación formal, ¿sí? Como una instrucción, como algo que puede ser mandatorio porque lo dijiste, ¿sí? En el WhatsApp, pero que realmente fue demasiado informal. Tal vez puedes haber respondido un sí o un no,
y con ese foco en 20 cosas al mismo tiempo, después no sabes a qué le dijiste sí o a qué le dijiste no. ¿Aprueba? Sí, firma electrónica. Cuando tú te das cuenta, estás firmando un contrato y estás obviando leer toda la letra menuda del contrato, porque básicamente te está llevando a una secuencia de paso a paso para que tú tengas una firma y si lo que firmaste no era, sí, esa entidad se te va a venir en rasta, por decirlo así, en contra porque usted firmó esto, pero no lo leíste, no tuviste la oportunidad de leerlo. ¿Por qué? Porque te dicen, señor, no se preocupe, le mando el link. ¿A través de qué? A través de un WhatsApp. Y en este mundo de carreras tú dices, sí, mándeme el link. Así que estamos omitiendo información que es totalmente valiosa para nosotros, ¿sí? Al momento, no sé, imagínate una entidad bancaria, algo que cobra bastante valor en nosotros y estamos permitiendo que un medio informal oficialice algo, ¿no? Entonces, eso me parece delicado. ¿Qué otras cosas? Que así como está la facilidad de comunicarme, existe el hackeo de esa misma información. Y hoy en día están llegando muchísimos mensajes de el WhatsApp que tú puedes decir, Patricia me está escribiendo, porque realmente ves la foto que estás acostumbrado a ver de mí y todo, ¿no? Y te aborda para pedirte que hagas una consignación en una cuenta X por una urgencia, ¿no? Y si no te detienes un segundito, puedes dar credibilidad a eso y hacerme la consignación. Pero peor aún, cuando no solamente es un escrito, sino la IA está simulando un mensaje de voz mío. Claro, un gran Esto, peligro para ajá, los hackeos, exacto. ¿no, Pati? Sí, exactamente, Y para para los la hackeos. sustitución de identidad. Exacto, y para la sustitución de identidad. Entonces, aquí es donde empieza a haber como un desbalance en esta parte de este condicionamiento emocional y social, ¿sí? Y una cantidad de medios muy al alcance de todos, pero que la seguridad realmente es baja porque ya nos hemos dado cuenta de la facilidad del hackeo. Claro. Otro elemento, Ujú. digamos, que comienza a impactar mucho en estos temas emocionales y sociales, tiene que ver con la economía de la atención. Como estamos en un mundo tan hiperestimulado por información, eh, corremos nosotros a través de este tipo de recursos de la inteligencia artificial a economizar atención, concentrándonos en métricas, digamos, sociales como los likes. Ahora el éxito se mide en número de likes, en número de Ujú. visitantes, cuántas personas te siguieron o cuántas no te Exacto, siguieron. Y todo sí. eso supone quiénes te vieron, cuántas vistas tienes tú de este video que posteaste o lo que sea. Entonces, comenzamos a condicionar, digamos, los éxitos en términos de qué tan populares en cantidad somos y descuidando un poco los temas cualitativos de calidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, una Así cantidad es. de cosas que aparecen en TikTok que nada que ver en ningún sentido, ni en términos serios, ni en términos científicos, sino que están siendo seguidos por las mayorías, pero que en términos de calidad no representan nada. ¿Qué opinas de eso? Así es, así es. Entonces se pierde total la autenticidad, ¿sí? Y básicamente estamos siguiendo y asentando, como digo yo, con la cabeza como borregos y siendo uno más de. Esto también genera una altísima frustración en las personas cuando no alcanza con su publicación el número de likes o el número, ¿sí?, de seguidores. Así que imagínate la fuerza que le estamos dando a los demás cuando hacemos algo, perdemos nuestro propio valor de lo que estamos desarrollando, nuestra propia identidad y seguridad y la estamos básicamente dejando en manos de quienes hacen clic. Pero peor aún, también puedes pagar para que esa publicación, ¿no?, termine no con 6 clics, sino con 10.000.
claro, haciendo que tu éxito sea artificial simple y llanamente porque has invertido mucho. Por ejemplo, en las campañas políticas que están tan en boga, parte de lo que se hace es eso, ¿sí? Exacto, sí. Distorsionar la admiración o los seguidores a través de campañas pagadas para que sean seguidas por muchos, ¿cierto? Exactamente, entonces es una competencia que tú realmente no puedes, o sea, aparentemente es competencia, ¿sí? Pero es una competencia totalmente desleal porque están incitando a que tú veas algo que no es cierto. Entonces se tergiversa la realidad. Y como estás en el tema del facilismo, y de no pensamiento crítico, pues das por hecho, lo crees y eso te puede llevar a situaciones difíciles de considerarte un perdedor, ¿no? Y de no esforzarte realmente. Entonces, Claro, mira, o sea, aquí era lo que tú y yo hablábamos, como sí, lo que suma, ¿sí? Pero también los riesgos y las consecuencias y el mal manejo de esa tecnología misma, porque quien sabe manipularla puede meterle la mano precisamente para lo que decíamos hace un segundo, para alterar, ¿sí? Para alterar. Entonces, puedes estar vendiendo, qué sé yo, la fórmula mágica para que nunca más en la vida te duela la cabeza, ¿sí? Y tú dices, uy, pero debe ser creíble porque miremos la cantidad de seguidores. No, tiene un altísimo, ¿sí? Número de seguidores y un altísimo número de likes y multiplican videos, es decir, crean toda una figura y tú haces clic en comprar la fórmula mágica para que no vuelvas a tener dolor de cabeza durante toda tu vida. O sea, es increíble, digámoslo así, yo cliente, ¿en qué me estoy basando para tomar una decisión? En el número de likes, en el número de seguidores. Y pasa, lo estamos viendo. claro. Como este tema es tan apasionante, Ujú, hay otros factores importantes que posiblemente se nos queden en nuestra agenda, pero bien vale la pena que eventualmente retomemos el tema en nuestra reunión siguiente, porque hay otros elementos de condicionamiento en la parte emocional y social, y también nos quedan faltando todos aquellos relativos al condicionamiento temporal y espacial que son tan claves como también las influencias de toda la inteligencia artificial, tanto en educación como en la empleabilidad del ser humano. Es decir, qué así está es. pasando con todo esto y qué seguirá pasando en términos de desplazamiento de trabajo de la robótica, de la inteligencia artificial hacia trabajos que hoy están siendo llevados a cabo por personas. ¿Cómo funcionará ese desplazamiento? Porque como siempre que apareció una tecnología, por ejemplo, se me ocurre los tractores en el sector agrícola, pues desplazaron Ujú, gente que era la que araba manualmente, la que preparaba la tierra, etcétera. Hoy un tractor hace lo que no sé cuántas personas hacían antes, pero eso no significó que esas personas que antes trabajaban en el agro y que fueron sustituidas o desplazadas por los tractores se hayan quedado desempleadas, pasaron a hacer en la sociedad otro tipo de labores. Pero yo creo que eso lo podemos enfatizar y profundizar un poco después. Como el tiempo en televisión es tan corto y a nosotros nos apasiona tanto hablar de todos estos temas, ya casi llevamos un tiempo donde se nos está agotando nuestra hora y me gustaría mucho que pudiéramos oír a nuestro público a ver cómo siente esto que hemos compartido, de qué manera los impacta, si están o no de acuerdo, qué tipo de cosas observan de peligros con respecto a todo esto, o de oportunidades también, porque pues habrá mucha gente que está ganando mucho con esto de la IA. O sea que adelante, ¿qué te parece, Patti? claro, claro que sí, queremos escucharlos. Connie, adelante. Ok, bueno, sí, ese tema que están tratando definitivamente es maravilloso, pero es supremamente enorme, como dices tú, Darío. Entonces, sería bueno tener otra reunión también para seguir con el tema, porque son muchos
los puntos para tratar. Ahora, por hoy, hay dos puntos que se me vienen a la mente de preocupación, y lo digo porque lo he visto en muchas personas, y uno de ellos es, sobre todo en el problema de las redes sociales, estamos hablando de X o Twitter, de Facebook, Instagram, TikTok, en fin, todos esas principales. El problema del voyerismo y el exhibicionismo. Hay personas que en cambio de estar con otros individuos compartiendo, hablando de algún tema interesante, de eventos corrientes, de historia, de libros, de filosofía, de lo que sea, de la profesión. Entonces, se dedican muchísimo tiempo en Facebook, por ejemplo, en Instagram, y entonces a ver qué está haciendo fulano, qué está haciendo sutano, qué está pasando con nuestras familias, con esta compañía, con eso. Entonces, eso está, yo lo veo como una forma de voyerismo. Y también cuando se van a un viaje, el punto de estar supremamente bien arreglados y con el pelo maravilloso y la pinta chéverísima, con el fin de ser visto por los demás. Entonces, esos dos puntos me parece a mí que son un problema, porque entonces ahí damos pie al narcisismo, damos pie a la falta de poder comunicarse con otras personas, en cambio de estar chequeando qué es lo que hacen. O sea que esos dos puntos me parecen graves. Y otro punto que quería mencionar, ya que ustedes empezaron con el punto del hackeo, una de las cosas que yo me he dado cuenta como ahora, los hackers están cogiendo lo que llaman reconocimiento, no solamente facial, sino reconocimiento de voz. Si uno llama al banco, y muchos bancos aquí, por ejemplo, aquí están haciendo eso, el reconocimiento de voz, pero no es suficiente porque ahora con AI, o sea, inteligencia artificial, entonces están cogiendo las voces también. Entonces lo que yo he optado por hacer, y se lo he dicho a todo el mundo, es poder tener un segundo verification code. Segundo, eso viene a ser como un password, si se puede llamar así. Entonces puede ser una composición de números y letras, como cualquier password que uno utiliza para todo lo demás. Entonces ese verification code es bueno, y algunos bancos y compañías de inversiones también lo que están haciendo es pedir al individuo, al inversionista o al cliente, pedir que mande una carta escrita, firmada, notarizada a esa compañía de inversiones o al banco, la mande firmada y notarizada, pero con 3 preguntas y 3 respuestas. Entonces, si uno llama o si uno quiere comunicarse para saber cómo está X inversión o cualquier cuestión que esté uno haciendo, entonces ellos tienen que verificar ya sea el código, el password, o sea, el second verification code, que fuera del ID, lógicamente, y del nombre, dirección, bla, bla, bla. Pero entonces está ese password y está al menos, si no las 3 preguntas, al menos una pregunta. Una pregunta. Entonces hacen, bueno, ¿cuál es la pregunta? Le preguntan a uno. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces solamente uno sabe. Entonces esos segundos o terceros verification codes, sobre todo con el problema grave que tenemos ahorita con los hackers o scammers, entonces tiene uno que hacer eso para protegerse uno y proteger sus cosas y su dinero también, que es lo más importante. Claro. Ujú. Totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo. Cómo nos distorsiona en términos de vanidad, en términos de todo, mostrar siempre fotos de que estamos felices, de que somos los más contentos del mundo, cuando en realidad no estamos atravesando momentos tan buenos. Entonces, eso de las redes se ha vuelto un problema en ese sentido, ¿no? Un poco el engaño frente a otros de lo que es nuestra situación mm, particular. Y el tema del hackeo y de la seguridad ni se diga. Es decir, hay que tener mucho cuidado con quién te llama, ver a quién le contestas y ojo con atender vínculos o links que no conoces porque pueden ser motivo de fraude o la forma en que te acaban con una cuenta corriente. ¿Ok? Muchas Correcto. gracias, Connie. ¿Qué otros elementos encontramos en todo esto? Adelante, por favor.
Hago que sobre todo para el 2026, que rápidamente Dale, Pachito. Sí. para pagar eso. Bueno, tomando nota y atento a lo que estamos conversando, indudablemente que la inteligencia artificial, yo lo miro desde un punto de vista como una facilitación a muchos procesos, entendiendo que hay que tener reservas o prevenciones, porque como lo anotaba Patricia, el Waze o el Google Maps te lleva a veces por situaciones que no han sido actualizadas, porque hoy en día en Bogotá la Caracas está cerrada por completo y sin embargo él insiste en tirarte en la Caracas, pero también te da la oportunidad de la reorientación. Yo que hago muchas oportunidades, reviso, voy para el mismo sitio, pero reviso es como para ver dónde no hay trancones, que vía de pronto me da un poco menos, más de flexibilidad y indudablemente en algún momento sí me toca acceder para llegar a ciertas partes, corriendo el riesgo que te lleve por sitios de problemas de seguridad incluso. Pero me trae a colación o recuerdo, por ejemplo, cuando apareció la Casio, estábamos en el colegio, FX17, no sé qué cosa, era prohibido llevarla, después uno la podía llevar y usarla, ya uno no, hoy en día ya yo no sé sumar, y yo creo que en los colegios no dan raíz cuadrada, los jóvenes no tienen ni idea cómo sacar una raíz cuadrada, y para qué, de entrada eso no sirve para nada, indudablemente que para los ingenieros, los arquitectos, los que están haciendo cálculos, algo tendrá que ver, pero en ese entonces era prohibido y la Casio te la daba. Uno andaba con una máquina de escribir, tirando teclas, eso era un lío. Hoy tienes el Word, o sea, sí ha sido un tema de facilitación y uno hasta para diagnósticos médicos a veces le pregunta al chat, o sea, pero hay que saber interpretarla, hay que saber cómo preguntarle para que te dé una respuesta lo menos inadecuada posible, o sea, tiene su riesgo, pero no podemos negar que nos ha simplificado mucho el tema. Que los hackers, claro. En mi caso, yo uso directamente las aplicaciones que bajo del banco. No uso páginas externas. O sea, uno también tiene que poner digamos, ciertos límites al uso de la tecnología para que no sea un atentado contra uno mismo. Pero bueno, siglo XXI, estamos avanzando y la televisión, mire cómo estamos aquí reunidos hoy, viéndonos las caras, compartiendo. Tú le das acceso a quién entra o no entra a la sala, no entró cualquiera, o sea, hay límites, hay que saber utilizar y pues para adelante. Y la verdad es que sí lo lleva a uno al tema cognitivo porque ya uno no piensa, ya uno le delega. Ya tú no, voy para donde Connie y yo, pues, cuando Connie está en Bogotá, que vamos para el apartamento de ella, sí o sí sé que voy por la séptima, pero pongo la aplicación, pongo el Google Maps y voy para su casa y he ido varias veces y para todo la pone uno. Y ahora hasta para responder una correspondencia, hey, redáctamela ahí para revisar, pero que ves si las normas o si las leyes que está enunciando son correctas. O sea, Claro, es ahí un arma de doble filo. le estás adicionando los elementos que hemos mencionado. Hay que verificarla, hay que revisarla. ¿Por qué? Porque a veces trae errores o incluso puede traer bestialidades. Tu Sí, párrafo de IA puede tener cosas que no son ciertas, ¿cierto? total. Si todavía me estaba diciendo hace días que le pregunté no sé qué cosa de Estados Unidos, que Biden acaba de... Ven acá, ¿cómo así? Y hasta peleo, porque cuando me dice cosas que no son, es decir, le digo, hey, no seas tan... Y termino hasta malhumorado también, hasta malhumorado también. Claro, pero esos son los puntos donde tanto en el Waze, que hablaba Patricia y Connie, como en los textos, si uno no revisa, posiblemente estás diciendo que Biden hizo la paz entre Hamas e Israel y resulta que fue este otro. Por Entonces, ejemplo, sí, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas imprecisiones y Claro. también no nos olvidemos que las bases de datos, bueno, estamos en la cultura de la información. En 5.000 años se produjeron algo así como 3.6 exabytes, que es una medida de cantidad de datos. Y en un solo día, se están produciendo más de 10 exabytes. Es decir, 3 veces más o 4 veces más de lo que se produjo en 5.000 años de información. Todo el mundo se volvió periodista, líder, etcétera, influencer, y todos de alguna u otra forma nos volvimos generadores de información.
¿Cuánta de esa información es exacta? ¿Cuánta de esa información está sesgada por nuestros valores, por nuestras creencias, por nuestros gustos? La mayoría. De tal forma que la inteligencia artificial coge toda esa masa de información disponible y comienza a generar resúmenes que en muchas ocasiones no son tan exactos ni tan bien escritos. Total que tengamos cuidado con eso porque he tenido experiencias bastante sorprendentes con respecto a esto. ¿Quién más quiere darnos su opinión? Buenas noches. Buenas noches, Hola Gustavo. Gus, qué bueno verte. Aquí escuchando apasionadamente. Un Ah, apunte qué bien. breve. Nosotros no podemos, o por lo menos no debemos, en mi opinión, pretender que estamos en el siglo pasado, o mucho menos más atrás. Es inevitable el avance, y es bienvenido el avance. Y con este tema de la IA, por supuesto que hay un avance que hoy en día estamos conociendo nosotros, pero que ya esto se venía gestando desde hace mucho. El claro ejemplo lo tenemos, ustedes mencionaban ahorita lo de la pandemia, claro ejemplo, o sea, sin IA hubiese sido imposible que la velocidad que se obtuvieron las vacunas, y no voy a entrar en la discusión de si son buenas o son malas, pero hubiese sido absolutamente imposible hacerlo sin este tipo de herramientas. Y la humanidad ha venido mejorando de alguna manera. Hace poco discutía con alguien que decía que la medicina antes era mejor. Imposible, imposible. La medicina ha venido evolucionando y gracias precisamente a las tecnologías. Y esto no es nada diferente a una nueva tecnología que no sabemos realmente qué tan nueva y que está permitiendo mm, ser altamente eficientes. Que hay que tener claro la responsabilidad de cada uno con ello. O sea, si bien han mencionado ustedes de cómo se puede utilizar nefastamente la IA, cómo pueden haber desfalcos terribles. Bueno, los criminales, llamémoslos con nombre propio, los criminales tienen la responsabilidad de utilizarla de la mejor manera para ellos, lo cual no es la mejor manera para nosotros, pero es para ellos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de utilizarla de la mejor manera para nosotros, y eso es ser altamente responsable de lo que estamos haciendo. Que si que si la información que me dan no es la precisa, es que es una herramienta. Finalmente es una herramienta y no le puedo dar el permiso de venga y haga mi trabajo. O sea, yo le puedo conferir tareas, pero la responsabilidad del trabajo que se requiere, independientemente del que sea, porque cada uno de nosotros está en campos diferentes, esa responsabilidad no es de la IA, esa responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Y los errores, como no sé si ustedes vieron un congresista que salió leyendo y le lleva hasta lo último que le preguntaba a la IA. O sea, el error no es de la IA, el error es del que la está Exacto. leyendo y hasta el final está leyendo, quieres que te busque también y te, o sea, por favor. Entonces, realmente pretendiendo ser supremamente cortos por horas del tiempo, pero es eso, o sea, no tuviésemos muchas cosas. La última película que va a salir de Rápidos y Furiosos, van a traer nuevamente al actor, se me va en este momento el nombre, al que El arrancó que con Vin falleció. Diesel, Ujú. el que falleció lo van a traer y lo van a traer con IA. O sea, hacen cosas maravillosas. O sea, realmente el tema radica en qué punto estamos nosotros de la ecuación y ser responsables con ese punto que nos corresponde a nosotros en esta ecuación con esta herramienta que, insisto, o sea, independientemente de lo que haya hoy en día, que realmente puede ser algo a un futuro peligroso. No se me sale de la cabeza Terminator o cualquiera de estas otras películas que en su tiempo eran futuristas y que hoy en día estamos viendo que, wow, o sea, decían ahorita, Patti, que esto no debía llamarse celular, perdón, teléfono, y si se acuerdan de Buck Rogers, algo así
tenían y para nosotros era inconcebible que hubiese un aparatico con el que se pudieran comunicar. Entonces estamos avanzando y el tema está que seamos responsables y lo utilicemos de la mejor manera. Las herramientas están para ser utilizadas, así como las armas. Un arma no es lo mismo en un delincuente, en un criminal, que en una persona de las Fuerzas Armadas que está, y supongamos que éticamente es para defender a la población. Son dos cosas bien diferentes. Pero finalmente es un arma. La misma AK, la misma 9 milímetros, es el mismo arma. Es en las manos de quien está. Gracias, buenas noches. Pues Buenas muchas noches. gracias. Gracias a ti. Bueno, Patti, creo que hemos terminado por hoy. Me he sentido fantásticamente bien, muy contento. ¿Tú cómo has estado? Para que despidas este espacio, por favor. Gracias, Darío. No, feliz, feliz y encantada. Esto me mueve. Total responsabilidad de quienes estamos justo trabajando con la IA y compartirla responsablemente con las otras personas. Así que no, feliz, feliz. El tema me encanta, me apasiona. Segunda parte para nuestro We2Coach del mes de noviembre. Gracias, gracias y excelente noche para todos. Un abrazo fuerte, pásenla bien, los queremos mucho. Gracias por estar. Abrazos para todos. Hasta luego, Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Abrazos para todos. Buenas Igualmente, noches, gracias. gracias. Gracias, Chao, hasta chao, luego. Gus. Chao, hasta luego.